Un Bitcoin vale 23.762. No, 23 millones 3 millones de pesos. ¿Uno? Uh-huh. ¿Y qué hace uno para tener un Bitcoin? Yo quiero uno. El día 20 de diciembre de 2019 partimos desde Cúcuta hacia Bucaramanga, atendiendo el interés de una ONG sobre nuestros servicios educativos prácticos en Bitcoin. Así que nos fuimos en un viaje de casi 5 horas, atravesando parte de los Andes en una carretera muy fría y bastante transitada en estas épocas decembrinas. Específicamente querían aprender sobre cómo recibir donaciones en Bitcoin, ya que algunos donantes manifestaron querer hacerlo a través de ese medio. Creemos que las ONGs tienen un potencial de ser receptores directos de donaciones a través de Bitcoin para que puedan gestionar las ayudas de manera más eficiente, sin burocracia e intermediarios innecesarios, y garantizar transparencia en sus procesos administrativos. Y aún más importante, ser el puente de enseñanza sobre las criptomonedas para que las ayudas lleguen directamente a los beneficiarios finales. Veíamos caminantes regresando a su Venezuela para pasar la Navidad con sus familias. A las 8:30 de la mañana ya estábamos llegando a la ciudad bonita, con una duración de 4 horas y media de total de 198 kilómetros de viaje. A bordo de un taxi nos dirigimos a la Fundación Entre Dos Tierras a conocer a un poco más de su trabajo y enseñarles a cómo usar su propio banco. Bueno, nosotros somos Fundación Entre Dos Tierras. Mi nombre es Alba Pereira, yo soy la directora de la fundación. Nosotros nacimos hace 7 años. Nosotros tenemos registros de septiembre de 2017, cuando empieza a llegarnos gente en masa. Diciembre de 2017, Parque García Rovira frente a la alcaldía estaba colapsado. 700 personas durmiendo todas las noches ahí. Comenzamos a trabajar. Esta noche voy al Parque García Rovira, vamos a llevar comida. ¿Quién se une? Hacíamos jornadas de salud, les dábamos mercado, les dábamos orientación, les regalábamos la ropa. La gente no tenía orientación migratoria ni orientación jurídica. Hace 4 años tomó la decisión de ya buscar gente que trabajara, que me ayudara, porque empezamos a ver que la cosa se iba saliendo de las manos. En febrero de 2018 solicito que se me arriende este espacio, porque ya no podía desde la fundación, desde el restaurante también ocuparlo con la fundación. Comenzamos a trabajar acá. El primer día atendimos 30. De 30 hace un año estamos atendiendo 800 personas. Todos los días. Todos los días, desayunos y almuerzos. La necesidad de nosotros es muy grande, pero no tenemos apoyo de las organizaciones internacionales porque somos muy chiquitos, porque somos una fundación dentro de un garaje. Son organizaciones que trabajan con el servicio humanitario, pero no ayudan a quien hace el trabajo humanitario. Y con todo respeto lo digo, sentimos que muchas veces estamos en las mismas condiciones de nuestros caminantes, pidiendo una limosna a una empresa, pidiéndole una limosna a una institución para nosotros poder hacer la comida. Que este trabajo que no solo yo, que todo el equipo, que la organización, que la fundación realiza diariamente, este trabajo debería estarlo haciendo gobernación y alcaldía. Y ayer fui llamada a la gobernación a una citación con la alcaldía, donde está en riesgo el cierre de la fundación, porque esto no tengo uso de suelo. Y es que para hacer una labor humanitaria yo necesito tener un uso de suelo. Para dar comida a 120 niños diarios que me prohibieron darle los teteros a los niños, yo tengo que tener un permiso de la municipalidad, cuando son ellos los responsables. Nosotros sentimos que hay una ausencia de políticas públicas, pero hay más que una ausencia de políticas públicas, hay una ausencia de humanidad.
¿De qué otra forma se sostiene la fundación? Aparte de arañar las paredes y arañar el mundo y andar con una latica como los mendigos, hay gente buena, gente de buen corazón. Hasta febrero de este año es cuando yo comienzo a pedir ayudas. De febrero hacia atrás, yo tenía mi restaurante y yo financiaba todo, arriendo, servicios, todo, que eso era lo que financiaba y mantenía la fundación. Es a partir de febrero, cuando yo cierro el restaurante, que comienza la fundación a verse en todas las necesidades que hoy estamos. Tenemos gente de buen corazón, médicos, venezolanos que ya están en una situación mucho mejor. Por ejemplo, tenemos el apoyo de la iglesia católica. Hay unas panaderías que están por aquí muy cerca que casi todos los días llaman para donarnos el pan que quedó del día anterior. El Banco de Alimentos ha sido un buen aliado en cuanto a alimentos. USAID se pone en contacto con nosotros y hacen una donación de alimentos. Luego nos dieron una ayuda con productos de aseo y galletas. La gente viene y trae medicamentos, lo que tiene en la casa, acetaminofén y estas cositas básicas. Para nosotros es importantísimo. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos, eso es lo que hemos logrado. Hemos atendido en un año, de septiembre de 2018 a noviembre de 2019, 380,000 personas. Durante todos los santos días, 380,000 raciones de comida, más de 2,000 teteros. Imagínense la cantidad de pañales que hemos entregado. Entonces, hemos hecho un trabajo, creo que satisfactorio, pero que aún así no tiene importancia para las organizaciones que deberían estar haciendo este trabajo. ¿O cuáles como sus sueños con la fundación? Bueno, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, conseguir un espacio grande donde ellos puedan entrar, lavarse las manos, por lo menos tener un poco de aseo antes de sentarse a comer y comer en una mesa con la dignidad que merece. A largo plazo, más que en una organización de ayuda y asistencia, que sea más educativo. Nosotros queremos enseñarle a la gente oficios, porque sí, hay mucha gente que viene con una profesión, pero esa profesión tiene que apostillar, homologar, y eso se tarda mucho tiempo y quizás no lo logra. La victoria más grande que lográramos sería no ver nunca más un niño con hambre, no solamente venezolano, porque también aquí hablamos del colombiano retornado y el apoyo a la comunidad de acogida. No ver nunca más niños en la calle teniendo que estar durmiendo en los brazos de la mamá o en los brazos del papá para que puedan tener un plato de comida, sabiendo que las organizaciones internacionales han hecho muchas donaciones y no se sabe dónde están esos dineros. Quizás a largo plazo sería convertirnos en los veedores de todo ese proceso que hoy vivimos, de todos estos procesos que sabemos que hay una sobredimensión de recursos en la frontera, que sabemos que hay organizaciones que se están beneficiando de la frontera, que sabemos que hay organizaciones que están trabajando como organizaciones en la frontera, pero siguen haciendo un trabajo político en Venezuela, pero se están aprovechando del trabajo humanitario desde Colombia. ¿Cómo hacen para recibir donaciones ahorita? O sea, ¿qué tienen habilitado? Tenemos una cuenta de ahorros. A veces recibimos donaciones internacionales de amigos, de familiares. ¿Qué sabe de criptomonedas o qué ha escuchado? No sé nada. Es como la evolución segura del dinero para transferir valor entre dos personas, sin la necesidad de confiar de terceras partes a través de una red independiente. Los mineros de Bitcoin son esas personas que compran una maquinita que tiene un poder mucho más grande de computación que una computadora normal, la conectan a la electricidad y con eso corren un algoritmo, el algoritmo de Bitcoin, y si hace un cálculo matemático que es el que coloca la red en el momento y hace como un match o sí, se calcula correctamente, esa persona se va a ganar una recompensa. ¿Cómo se generan los bitcoins? Bueno, a través de una prueba de trabajo. Así como la generación de oro tiene un trabajo detrás del bitcoin, cada persona que participa en la red con su equipo de hardware funciona como un nodo y tiene la tarea de generar nuevos bloques y procesar transacciones, obteniendo una recompensa hoy de 12.5 bitcoin.
por un problema matemático resuelto y o las comisiones de las transacciones registradas en cada bloque. O sea que el año entrante vale 6,25. 6.25 cada persona que mine un bloque. ¿Qué es un bloque? Es un espacio en la red creado para almacenar los datos de cada transacción. Cada transacción de Bitcoin, cuando yo le hago, por ejemplo, a ella, ahí va a estar el día, la fecha, la hora, todo. Y también va a aparecer el valor, la cantidad que yo le envié a ella, ¿sí? Entonces esa es como la información básica que está. Ah, y la dirección de dónde viene y hacia dónde va. Es una dirección alfanumérica, o sea, números y letras, mayúsculas y minúsculas. Hay una cantidad limitada o una oferta predecible. Son 21 millones de monedas. ¿Cómo se guardan los bitcoins? Hay 5 formas. En billeteras físicas, acá les voy a mostrar una. Esta es una Ledger, es un pendrive, pero es especializado para guardar bitcoins. ¿Sí? Este es como una billetera. Esto es una billetera. Ahí cargo yo mi plata. Ajá, exacto. Ahí pueden tener $100, $200, $20, $10, 10 millones de dólares o toda la riqueza de Estados Unidos en una memoria. Pues, Y va uno así como Misión Imposible, acabando con el mundo. es un tipo de almacenamiento en frío. En frío quiere decir que no está conectada todo el tiempo a internet. Es decir, Entonces si es ahí más tú tienes- segura, es más segura. Si tú tienes $100, La online puede ser en el computador, descarga uno por una web. De papel, yo también puedo generar una billetera de papel. Para generarlas, uno entra a una página, descarga el software y desconecta el internet y la genera. Y en el teléfono puede ser con una aplicación, sí, ahorita lo vamos a hacer. O en un computador. También acá en el computador uno puede descargar un programa. ¿Qué es una frase mnemotécnica o llave privada? Las frases mnemotécnicas es una lista de 12 o 24 palabras que le permiten acceder a la billetera, por ende a los fondos. Esto es la frase mnemotécnica. Acá yo puedo colocar 24 palabras o 12 palabras, que es la que me arroja cuando yo creo la billetera, ¿sí? Esta es la que me va a permitir a mí acceder a los fondos. Les enseñamos qué es Bitcoin, cómo se guarda seguramente, qué es una frase mnemotécnica y qué es una llave pública. También cómo gastar los fondos e intercambiarlos. Una vez que comprendieron de qué se trataba Bitcoin, procedieron a instalar una billetera multimoneda por si algún otro donante prefiere donar en otra moneda, que no sea la principal de todas, la cual es Bitcoin. Anotaron su frase de recuperación en 3 tarjetas diferentes proporcionadas por CryptoConserje y se les dio las recomendaciones para guardarlas seguramente. Asimismo, se les dio a conocer otras formas de hacer respaldo de las frases de semilla a través de Billfold y CryptoSteel, que son billeteras básicamente para guardar seguro las frases y las palabras claves. Vamos a sellarlo. Lo cierra por la mitad y lo sella con un sticker. Si usted encuentra ese sello abierto, quiere decir que alguien le abrió la clave la clave de seguridad, que es la clave de recuperación, ¿sí? Esa es su billetera. Luego, hicimos una transacción en la testnet de Bitcoin para enseñarles cómo se enviaba y se recibían fondos. Y se explicó la diferencia entre Bitcoin Test y Bitcoin, ya que hay personas que han estafado a otros vendiendo Bitcoin Test como el Bitcoin real. Las direcciones de Bitcoin reales no van a comenzar en ninguna de esas letras. Comienzan en B, en 1 o en 3. comienzan en B, 1 y 3. Esta es su dirección de recibo, ¿verdad? Y yo lo que voy a hacer acá es donde dice enviar. Acá donde está el símbolo de escáner, escaneo, ¿sí? Y yo voy a colocar el monto. Voy a colocar 0.0001. Continuar. La prioridad, bueno, esa prioridad depende de la velocidad con la que usted quiera enviarlo. Si yo le doy alto, él va a demorarse menos, pero me va a costar más. Si yo no tengo afán, yo puedo darle bajo, no hay problema. Entonces yo le voy a dar alto. ¿Listo? Y voy a dar confirmar. Y acá yo coloco mi contraseña. Si miran en el explorador de blockchain,
ahí abre Chrome. Y ahí va a ver que la transacción es auditable. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que quiera mirar si sí se enviaron esos fondos, nada más entra y coloca la dirección de Bitcoin, la entrante o la saliente, cualquiera de esas, o el ID de la transacción. Entonces ahí aparece en el bloque número 1.000.000 de la testnet de Bitcoin, ¿sí? Dice que se envió esta cantidad 0.0002. Esos son 20.000 satoshis, ¿sí? El pago por esa transacción fueron 254 satoshis y ese es el tamaño de la transacción en bytes. Y acá están las entradas de dónde entró y a dónde salió. ¿Cómo va a recibir Bitcoin? Presiona donde dice Bitcoin, ajá, listo. Y donde dice recibir, le da donde dice recibir. Vamos a tratar de usar las direcciones de compatibilidad o de defecto, ¿sí? Preferiblemente la del 3. Es una dirección Segwit y va a costar mucho menos las transacciones. Dice compatibilidad allá, exacto. Y esa es su dirección. Tiene que tener en cuenta que toda esa dirección es tal cual como está ahí. Si uno se equivoca en un número de esos al enviar la dirección, ¿qué va a pasar? Cae a otro lado. ¿Y a dónde se guarda eso? Y eso es irreversible, ¿sí? Entonces usted copia arriba, dice copiar. Si quiere, van al chat y lo pega. O hay otra más fácil que es compartir. Entonces ahí la comparte y le da WhatsApp. Finalmente entendieron todo el proceso y se les enseñó a crear un código QR de su dirección pública y se realizó una pequeña donación. Debido a que a la fecha del evento no estaba funcionando el cajero de Athena de Bitcoin en la ciudad, les enseñamos cómo hacer el retiro de los fondos seguros a través de Local Bitcoins. Ahora sí que envíen todos los Bitcoins. Los Bitcoins. De a un hito por persona, no más. Si desean donar a sus actividades filantrópicas, debajo en la descripción encontrarán su dirección pública, así como la nuestra de Cripto Conserje, si desean que continuemos enseñando a otros.